Dios te bendiga. Este es tu programa Elim a las Naciones, desde la Iglesia de Cristo Elim Central en Los Ángeles, bajo la cobertura de nuestro apóstol Jorge Fuentes. El propósito de este programa es llevar el mensaje de nuestro Señor Jesucristo a las naciones, y ahora esperamos que este programa sea de bendición a tu vida. Bendiciones. Hoy tengo el privilegio de estar aquí con mi hermano. Lo conocemos de cariño Tachito, pero ya él va a estar dando su nombre. Él es uno de los ancianos del ministerio. Él ha estado por mucho tiempo en este ministerio. También él es un maestro en la palabra. Tiene un programa, pero bueno, voy a dejar que él se presente, que él les dé toda la información para que estén al pendiente de las enseñanzas que el Señor está trayendo a través de su vida. Bendiciones, hermano. Gracias, hermana, gracias por permitirme ser partícipe de este canal y tratar de alguna manera de dar de gracia lo que de gracia hemos recibido. En realidad mi nombre es Eustacio Quintana. Es un poco difícil y mi nickname o mi apodo es Tacho y prefiero que me llamen Tacho. Pero lo más importante es hablar de la temática que a nosotros nos corresponde en este día, y es presentar a nuestro Señor, presentar los proyectos de Dios para todos aquellos que le amamos, que de alguna manera pertenecemos a esa familia, que estamos rociados y sellados con la sangre de Cristo y que ahora pertenecemos, nuestra paternidad es celestial. Somos hijos de Dios, como dice Juan 1:13, no por voluntad de carne, ni de sangre, ni de hombre, sino por voluntad de Dios. Y es una bendición estar aquí con ustedes. Nosotros en esta semana, gracias a Dios, cada año se prepara un tipo o se preparan unas actividades que le llamamos las fiestas. En esta semana nos tocó la fiesta de la revelación. ¿Por qué? Porque es necesario nosotros entender que estamos viviendo los últimos tiempos. Así es. Estamos viendo los acontecimientos alrededor del mundo, de este globo terráqueo. Hemos visto todos estos acontecimientos, especialmente en esta ciudad de Los Ángeles o en el estado de California. Tuvimos una serie de acontecimientos que ha devastado grandes ciudades de aquí de este estado, por incendios. También podemos ver el tema climático, como están cambios tan radicales, y uno puede decir, ¿y eso qué tiene que ver? Tiene que ver mucho, porque esto es propiciado por nosotros los humanos, y nosotros mismos hemos provocado ese daño, y es algo profético. Podemos ver lo que está pasando en el Medio Oriente con el pueblo de Israel y con pues, estos árabes, con Palestina, con otros partidos árabes que se están uniendo a esto. Todo eso ya estaba escrito en la Biblia. Y ahora yo siempre hago, de alguna manera, para levantar una base sobre la enseñanza, es pensar lo que aquellos profetas de 2 de Pedro 1 indagaban, para quiénes eran estas promesas, pero también quiénes eran los que iban a ver estos tiempos. Pablo relata en el primer libro de Corintios, capítulo 10, versículo 11, dice que a nosotros, a esta generación, que nos han alcanzado los tiempos finales. Y estamos viviendo los tiempos finales, sin duda, hermana Cristi. También a nivel espiritual, lo podemos ver. Se han levantado grandes movimientos y no queremos ser gravosos con esta palabra, ni insultar, ni desacreditar a esos movimientos. Pero hemos visto que se están moviendo muchos movimientos que de alguna manera apuntalan a lo que es la apostasía directamente, el centro de la apostasía. Entonces, todas estas señas que estamos viendo nos están remarcando que estamos viendo los últimos tiempos o los tiempos finales. Algo de que se ha hablado en estos temas que hemos tocado aquí sobre la revelación de los últimos tiempos para el pueblo de Dios. Ahí la temática era muy interesante, porque hablaba por qué es que Dios se quiere revelar a nuestras vidas de una manera más intensa. Pablo dijo que al Padre se le había placido revelar a su Hijo Jesucristo en nosotros para hacernos aceptos dentro de este programa. Entonces, es bien importante. Ahora, quieren saber quién soy yo, ¿verdad? Porque esa es la pregunta, creo que me dio un poco. Bueno,
Yo pertenezco a esta organización, a esta iglesia, hace más de, creo, aproximadamente 30 años. Tuve la bendición de participar también con nuestro apóstol, el doctor Otoniel Ríos Paredes. Él fue mi primer mentor espiritual. Y tenemos el legado de esa doctrina tan bella que se ha esparcido por todo el mundo. Porque no es orgullo ni queremos caer en sectarismos, pero yo creo que esa doctrina del IMSS se conoce en todo el mundo. Entonces yo tengo aquí de ayuda con el pastor en el ancianato y ayudarle también en la predicación, participando un poco con los pastores del extranjero locales, como intermediario entre ellos y el pastor. Y para mí es una bendición estar aquí en esta hora y pues que me den la oportunidad de alguna manera manifestar quién soy yo para ustedes. Y cualquiera que tenga preguntas puede llamarnos acerca de estos temas y vamos a tratar de alguna manera de disipar su duda, pero no disipar, sino tratar de ayudarle a ubicarlo para que usted vea por qué estamos hablando de la revelación en estos últimos tiempos. Así es, haga sus preguntas enviándonos un correo al elim@lasnaciones@gmail.com y también puede marcarnos al 323-789-1665 con su pregunta. Y realmente me impacta lo que nos está compartiendo, hermano Tacho, porque hasta cierto punto esos movimientos que se han levantado, es triste decirlo, pero están interviniendo mucho en el pueblo de Dios. Amén. Hemos visto que ellos han tenido una gran intervención, como usted dice, pero de alguna manera han afectado. ¿Por qué? Porque han creado confusión en el pueblo Exacto. de Dios. Ahora, hay una cosa que tenemos que entender. El libro de 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 3, habla sobre el espíritu de apostasía. ¿Por qué? Porque esto es lo que de alguna manera va a apuntalar a la manifestación del anticristo. Pero ya el espíritu del anticristo está en operación. Ahora, ¿dónde es que se va a manifestar de una manera más elocuente o más factible para confundir a otros? No va a ser afuera en el mundo, va a ser en las iglesias. Por eso es que estamos viendo esos grandes movimientos. Algunos dicen que somos salvos por la fe, otros por gracia, pero no se ponen de acuerdo. Pero la cuestión es para nosotros, los que somos hijos de Dios y pertenecemos al pueblo de Dios, elegidos para ser la esposa novia, para hacer las primicias, para ver a nuestro Señor. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos un fundamento y es esto. Esto es lo que nos va a llevar a la verdad. El libro de Juan 16:13 dice que vendrá el Espíritu de verdad y que Él nos va a guiar a toda verdad porque es el Espíritu de verdad. Y realmente, mi querido hermano, querida hermana, joven, jovencita, o tú niño que nos escuchas, si realmente quieren ver o descubrir la verdad, ustedes tienen este manual divino que se llama Biblia. Y aquí no hay engaño. Y yo creo que hay una cosa que nosotros tenemos que entender, que a nosotros, que nos escogió el Señor para ser la esposa novia, tenemos un regalo. ¿Por qué? Porque mire qué gracia tan grande la de nuestro Dios, que nos dejaron un Dios adentro, que se llama Espíritu Santo. Primera de Corintios 3, del 16 al 18, lo dice. Primera de Corintios 6, mismos versículos del 16 o del 14 al 16 habla que somos templo y morada del Espíritu Santo. Y cuando hablamos de morada, es que Él mora ahí permanentemente, hasta que alguien apostata contra su fe, entonces Él sí se va a ir. Pero mientras usted esté ceñido con el Espíritu Santo y que realmente sea un amador de la verdad, el Espíritu Santo siempre va a estar ahí para auxiliarlo. Yo quiero leerle un versículo Amén. de lo que habla. Es el libro de Lucas, capítulo 2, el versículo 35. Y está hablando de cuando el Señor llegó a los brazos de aquel ancianito que lo meció y que Dios le había hablado que él no vería muerte hasta que tuviera a la redención de Israel en sus brazos, que era el Señor Jesús. Y en el 35 le está hablando a María. Le dice, y una espada traspasará tu misma alma, o tu corazón, dice algunas otras versiones, para que sean revelados.
Y eso es lo que me llama mucho la atención, para que sean revelados. O sea, María iba a pasar una vía crucis, para que fueran revelados, dice, los pensamientos de muchos corazones. Ahora, ¿por qué habla de eso? Porque acordémonos que en ese tiempo había convulsión religiosa, estaban los nicolaitas, los saduceos, los fariseos y todos los feos, ¿verdad? Y entonces había confusión en Israel. Y acordémonos que estaba en vigencia todavía la ley, todavía muchos que de alguna manera seguían los rudimentos del judaísmo. Todos aquellos actos que tenían que hacer, normas que eran decretos por una ley que había dejado Moisés, que Dios había dejado a través de Moisés para el pueblo de Israel. Entonces, había una serie de confusiones, pero se manifestó el Hijo de Dios y tenía como madre putativa y padre putativo a María y a José, porque María no es la madre de Dios, fue una madre putativa que se dejó usar por Dios para traer a Jesús a esta tierra. Acordémonos que en la cruz no murió Dios, murió nuestro Señor Jesús. Él fue el que fue a la cruz y Él mismo dice que Él daba la vida, no se la quitaron, no la dio porque Él mismo la podía tomar. Así es. Dentro de Él había una divinidad. Pero bueno, volvamos aquí a lo de la revelación. Entonces es muy importante que nosotros tengamos revelación en estos últimos tiempos, si no, usted no va a poder entender qué es lo que pasa. Hay muchos se alarman por lo que está pasando. Viendo, si usted lee el libro de Mateo 24 y los extrae por etapas, cómo van, hay muchos temblores, hay desastres naturales, se está levantando nación contra nación, pueblo contra pueblo. Si usted ve en algunas naciones de Centroamérica, lo estamos viendo. Pongo como ejemplo, no es un programa de política, pero ponemos como ejemplo lo que está pasando en el país de Venezuela, lo del Medio Oriente que pasamos, lo que está pasando en Siria. O sea, el centro de la convulsión va a ser el Middle East o el Medio Oriente, donde ahí se van a proyectar. ¿Por qué? Porque ahí está Israel. Israel juega un papel muy importante en todos estos eventos que se están suscitando. Ahora, nosotros somos el Israel de Dios. Así es. ¿Por qué le hablo esto? Porque nosotros también vamos a ser convulsionados. Pero Dios, ¿por qué permite que pasen eso? Porque quiere llamar nuestra atención. Ahora, si usted lee el libro de Hebreos 5:14, dice que hay que tomar la buena vianda, la buena palabra. Hay que ser nutrido de la buena palabra. Y eso, a la vez, va a hacer que nuestros sentidos estén ejercitados para discernir el bien y el mal. Entonces, Pablo dice que tenemos que discernir los últimos tiempos porque son peligrosos. Entonces, acordes a las palabras del apóstol Pablo, nosotros tenemos que vivir checando todos los días o revisando la revelación de nuestro Señor para con nuestros días. Nosotros empezamos con la revelación del Padre. Hace una semana, el viernes pasado empezamos, luego siguió la revelación del Hijo, luego la del Espíritu Santo, luego la revelación para el pueblo de Dios, y así sucesivamente. No sé cómo vamos a terminar, pero sí vamos a seguir hablando de lo que es la revelación, y exclusivamente para el pueblo de Dios. Yo tengo revelación de parte de Dios según el sometimiento que yo tenga para el Espíritu Santo. La hermana presentadora también tiene revelación de parte de Dios. Ahora, ¿cómo es que nosotros podemos de alguna manera tener ese tipo de revelación? Solo hay una forma, que usted se consagre y que se santifique. Así es. ¿Por qué? Porque la Biblia dice en el Antiguo Testamento que las cosas secretas le pertenecen a Dios, pero lo revelado le pertenece al pueblo de Dios. Así es. Entonces, todo eso, hermano, nosotros lo podemos tomar como base de qué es lo que tenemos que hacer en estos últimos tiempos. Yo le doy gracias a Dios, y lo digo con todo respeto, de estar en un movimiento donde el legado que nos dejó el apóstol fundador de esta misión está en vigencia. Y él tenía mucha revelación de la palabra, revelación de los tiempos y revelación profética, porque él profetizó muchas cosas que se han cumplido y que están por cumplirse.
Yo le puedo decir eso porque cuando yo me convertí yo era muy joven. Y es obvio, tenía mucha curiosidad por ver las cosas. A través de todo ese tiempo yo he visto cómo se han cumplido cosas que él profetizó de hace muchos años. Yo tengo en este movimiento aproximadamente desde 1985 y empecé a ver lo que él hablaba que se profetizaba. Profetizó la guerra del Golfo Pérsico, la primera, en el 1991, profetizó la caída de Saddam Hussein y que no iba a ser por el padre, que en ese tiempo era el presidente padre, George Bush, y él mismo lo dijo, y está grabado, usted lo puede indagar ahí, dijo, el padre no le va a quitar la cabeza a este tirano, vendrá un hijo. Nadie empezó en ese tiempo que iba a venir otro hijo de la familia Bush, y que era el que iba a ejecutar ese acto. Entonces hay cosas que se empezaron a profetizar. Él profetizó la decadencia económica y social que se iba a venir. Ahorita podemos ver, hermano, y usted puede analizar, hace 22 años que fue el edicto de que Jerusalén iba a ser la capital de Israel. Y no se había puesto en vigencia porque por los pactos de paz. ¿Esa es una profecía más? Es una profecía más. ¿Por qué? Porque hace 70 años Israel está peleando porque Jerusalén sea la capital de Israel. Sin embargo, había pactos de paz y todo esto se había detenido. Ahora Dios usa a este presidente para que ponga en vigencia ese, y obviamente se ha provocado inconformidad con el pueblo árabe. Porque, sencillo, usted piense, ¿qué se están peleando? La primogenitura prometida a los hijos de Abraham. Y algunos dicen, ok, el primero que nació de la simiente de Abraham fue Ismael. Sí, pero hijo de Agar. Y el hijo de la promesa se llamaba Isaac, del vientre de Sara. Entonces usted puede leer ahí en el libro de Gálatas capítulo 24, del 26 en adelante, que está escrito y lo dice, lo menciona el apóstol Pablo, el carnal seguirá el espiritual. ¿Por qué? Porque dice que el monte Sión es para la libre, que es Sara, y el monte Sinaí pertenece a la esclava, que es Agar. Entonces ya empezamos a ver esa persecución. Eso es lo que usted está viendo aquí. Uno pertenece al monte Sión, donde se dio donde vivió David, y el otro el Sinaí, donde se dio la ley. Y eso es toda la pelea, ese es todo el panorama. Pero si usted empieza a leer el libro de Ezequiel 38, y lo hace con cuidado, y que Dios le revele lo que está pasando, pero ya estamos viendo en vigencia muchos de los versículos ahí. Así es. Que todo lo que ahora se está jugando, tanto al nivel religioso, económico, bélico, social, eso es lo que se está viendo ahora. Y es obvio, tenemos que tener cuidado, estar al tanto de todas las noticias, pero le digo, bajo la revelación de Dios, porque si no, podemos caer en misticismos baratos y que nos pueden meter también en ese error de estar fechando, de estar diciendo. Lo único que yo se le puedo decir, que en 2 de Tesalonicenses capítulo 2 versículo 3 dice que se va a presentar la apostasía, y como le digo, ya estamos viendo la apostasía en vigencia, ya está operando la apostasía. ¿Para qué? Para que se manifieste el inicuo. Y usted sabe que el inicuo es el anticristo, y por eso es que ve que es tan interesante y se ha vuelto tan codicioso el país de Israel. Nosotros como creyentes, como hijos de Dios, lo que tenemos que hacer, dice el Salmo 132, que oremos por la paz de Jerusalén. De ninguna otra manera nosotros podemos intervenir, solo orando a favor de ellos. Pero sí son los últimos tiempos. Y esto, hermano, que nosotros estamos ahora, este programa de eventos que tenemos en esta iglesia, yo te quiero invitar a ti, a que tú vengas. No te queremos sacar de tu iglesia, yo quiero que entiendas. No queremos tampoco, de alguna manera, quebrajar las estructuras de tu iglesia, de lo que tú crees. Pero ven y ve, así como dijo la samaritana,
Ya no creo por lo que vi, ya creo por lo que a mí me pasó. Y lo mismo le dijo a los samaritanos, vengan y vean. No crean a lo que digo, vengan ustedes y vean. Ven, hermano, te invitamos a este servicio. Nosotros el día de mañana, que es el último día de este ciclo año, estamos viendo en un cronos y vamos a tener una vigilia. Y créemelo que nosotros esa vigilia lo hacemos con la esperanza de que a lo mejor ahí se manifieste nuestro Señor Jesucristo, el amado de las naciones, que se manifiesta en nuestras vidas. Y si no, hermano, vamos a empezar el ciclo de otro año dentro de este cronos con la misma esperanza, que nuestro amado Jesucristo haga la famosa parusha en nuestras vidas personalmente, que se aparezca en nuestras vidas y que de alguna manera eso marque nuestras vidas para seguir perseverando, buscando el rostro de Él. Ese es el propósito de estas fiestas, no es competir con nadie, no es de alguna manera desgajar movimientos o pensamientos, sino es la verdad. Nosotros somos buscadores de la verdad a través del Espíritu Santo y te invitamos, yo te invito personalmente a que tú mismo lo hagas. Donde quiera que tú estés, simplemente dile al Señor, dobla tus rodillas si tú eres creyente. Dile Espíritu Santo y pídele al Padre que te revele todos los acontecimientos que se están suscitando. Una de las cosas que tú puedes ver actualmente en este tiempo es cómo se está perdiendo la juventud. Esta juventud está en un barco a la deriva sin una brújula. Y es algo que el rey Faraón, cuando iba a salir el pueblo de Israel, le dijo, mira, fue lo que pidió la juventud, que se quedaran los hijos ahí, que se fueran los ancianos y los viejos, y que les dejaran. Aparentemente era por protección. Usted puede ver, dijo, qué bueno lo que hacía ese Faraón. Aparentemente, ¿verdad? Aparentemente, dijo, si van a salir, al frente tienen el Mar Rojo, y de los lados tienen montañas. ¿Hacia dónde van a huir? Pero no sabían que el plan de Dios es perfecto. Que ese Mar Rojo se iba a abrir por la voluntad de Dios y la autoridad que Dios le había dado a Moisés en su vara. Entonces, Dios lo que quiere hacer es proteger a esa juventud, porque en la juventud está la fuerza. Las iglesias se constituyen de familias, pero también se constituyen de gente joven. Y estamos viendo esos movimientos de la juventud. Dios quiere jóvenes. ¿Por qué? Por su fortaleza, su astucia, para que sigan predicando este evangelio. Porque es obvio, no se ha terminado de predicar. Casi, pero todavía no. Así es que me gustaría que les hiciera el llamado a aquellos que nos están sintonizando, hermano Tacho, y que quizás han tratado de leer la palabra del Señor y no la entienden, y sabemos que si nosotros no hemos recibido aquel que nos da la guianza y la sabiduría en nuestra vida, no vamos a entender esta bendita palabra. ¿Por qué? Porque cuando nosotros nacemos venimos con nuestro espíritu muerto, pero cuando nosotros recibimos al Salvador, al dador de la vida, es cuando nuestro espíritu vive. Y por consiguiente es cuando empezamos a entender la palabra del Señor. Me gustaría que les hablara un poquito en este tiempo. Amén. Sí, lo que dice el hermano es cierto. Cuando usted vivía, ya según Efesios 2:2, vivíamos bajo corriente del espíritu de error de este mundo. Pero venimos al conocimiento del Señor, según Efesios 1:13, se suscita en nosotros el parto gemelar y se vivifica nuestro espíritu. Aleluya. ¿Por qué? ¿Por qué se tiene que vivificar? Porque se junta el espíritu humano con el Espíritu Santo. Aleluya. Y entonces usted empieza a cambiar de dimensión de vida. Puede entender ya muchas cosas espirituales. Ese es, digamos, es el punto de salida. Pero en esta carrera usted tiene que indagar, y el manual más grande que hay para eso es la Biblia. Ahora, la Biblia no se tiene que leer como simplemente un libro. Cualquier libro. Sí, textual o literal. La Biblia se tiene que leer con la intención que esto se convierta a vida en usted, que se convierta un rema, que conozca más al amado. A nosotros nos enseñaron, y algo que yo les sugiero a ustedes, leer las cartas paulinas, porque esas son las cartas de amor que dejó el Señor para nosotros. Usted puede decir, ¿y qué hay de los 7 mensajes que están en Apocalipsis a las 7 iglesias de Asia Menor?
Bueno, esa es parte porque se divide en dos partes, lo que el Señor reprueba y lo que el Señor aprueba. Porque simplemente lo que el Señor quería hacer de esas 7 iglesias es sacar la octava. Entonces hay que extraer las virtudes y de alguna manera desechar lo que a Dios no le guste y extraer las virtudes. ¿Por qué? Porque ahí en 3:18 dice esa iglesia que se cree poderosa y rica. Y le digo, más ahora yo te digo que tú eres un pobre. Algunas versiones dice desventurado. Y te sugiero que de mí compres oro refinado, colirio para tus ojos y vestiduras blancas. Entonces, hay mensajes que a nosotros se nos va a hacer muy difícil, o gravosos, o confrontativos, pero es porque Dios quiere que nosotros estemos en su presencia. La palabra de Dios dice que Él no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedamos al arrepentimiento. Y entonces viene Juan y dice, el perfecto amor echa fuera todo temor. Y eso es lo que Dios quiere hacer con nosotros, derramar en nosotros su perfecto amor, como dice Romanos 5:5, para que se vaya ese temor. Porque hay mucha gente atemorizada de acuerdo a todo lo que se está suscitando. Sí. Hay gente que en estos tiempos, desde el día de Christmas hasta el último día del año, que caen en melancolía, que caen en depresión, pero porque no conocen el verdadero amor. Porque este es otro año igual que el pasado, que el antepasado. Es obvio, de acuerdo a la situación que está viviendo el mundo, es que de alguna manera nosotros nos orillan a vivir así. Pero si usted tiene a Dios en su corazón, ¿qué le teme? David dijo en el Salmo 27, aunque un ejército acampe contra mí, aunque a mí me rodeen guerra, yo estaré confiando en el Dios de mi salvación. Y en paz me acostaré y en paz me levantaré. Aleluya. Qué interesante. Bueno, pues ya han escuchado aquí al hermano Tacho con este lindo tema, estas lindas enseñanzas que siempre queremos que sean edificativas para tu vida. Escucha nuevamente este mensaje, quedará ahí en YouTube, búscalo en Facebook. Es muy interesante que tú cualquier pregunta que tengan puede llamar. Y llámanos. Pueden hacerlo también por Facebook, por alguna de las... Llámanos por los medios que estés ahí, que tengas a la mano. Ahorita tenemos muchos medios por los cuales podemos comunicarnos. También puedes llamar marcándonos al 323-789-1665 o enviando un correo electrónico a elimalasnaciones@gmail.com. Ahí te estaremos contestando tus dudas. Recuerda que es muy importante que estemos al pendiente de la palabra, estamos mirando los acontecimientos, estamos viviendo en el tiempo de la apostasía, tenemos que tener cuidado, tenemos que clamar, ser llenos del Espíritu Santo. Él es el único que nos va a guiar a toda la verdad y a toda justicia. Es importante. Y Dios te ama, hermano. Amén, Dios te ama.